Este libro acompaña a Jesús en su pasión y ayuda a tu hermano con tu donación. Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy queremos proponerles 3 enseñanzas del Santo del Día. Hoy celebramos como iglesia a nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe, la patrona de América. Es interesante primero notar que el pontificado de Juan Pablo II, el Papa más mariano de la historia, comienza a los pies de la Virgen de Guadalupe en su primera visita apostólica al Santuario de Guadalupe en enero de 1979. Va a decir: aquella peregrinación inspiró en cierto sentido todos los siguientes años de mi pontificado. ¿Cómo puede ser una devoción mariana tan importante para el Papa? Y eso que el Papa venía de Polonia, sí, una aparición que se dio en México. Bueno, porque el acontecimiento guadalupano fue un acontecimiento salvífico para todos nosotros los americanos. Fue un acontecimiento que cambió la historia de la humanidad. La Virgen se encargó a través de gestos y acontecimientos tan sencillos, ¿eh? de cambiar la historia del mundo en solo 3 días, ¿sí? Vamos a ubicar un poco el contexto, ¿sí? El contexto fue que el centro de Europa estaba el movimiento protestante que pone un poco en crisis con Martín Lutero la relación de la Iglesia y el Papa, mientras que el pueblo español se mantiene enteramente católico. Al otro lado del mundo se conocieron, o se conoció América, ¿sí? Y sobre todo eh, tenemos que hablar del imperio inca y el imperio azteca, ¿sí? Que estaban caracterizados por su belicosidad y por su profunda religiosidad. A inicios del siglo XVI, el imperio azteca era un conglomerado de 23 millones de súbditos de diferentes tribus, muchas de las cuales odiaban a los aztecas porque eran sanguinarios. ¿Y esto por qué? Porque ellos consideraban que estaban llamados a preservar la vida del mundo y lo alimentaban con los corazones y la sangre obtenidas por los prisioneros en las llamadas guerras floridas. Prisioneros que eran sacrificados ritualmente sacándoles sus corazones. Esto lo entendían así como para preservar el ciclo de la vida. Este imperio, que era tan grande, en solo 2 años fue conquistado por los españoles. ¿Por qué? Porque había una profecía que decía que había hombres blancos que montaban a caballo que iban a traer la liberación. Entonces los indígenas, un poco confundidos por esto, creyeron que los españoles le iban a traer la liberación. Y si bien había misioneros que predicaban el evangelio, también había muchos abusos en la evangelización. Muchos españoles, la verdad que no evangelizaron, no inculturizaron, sino que abusaron de su autoridad, ¿sí? Y lastimaron mucho a este pueblo. Pero, claro, frente a culturas tan distintas, ¿eh? frente a posturas tan diversas, necesitaban a alguien que uniera ¿eh? estas dos tradiciones, ¿sí? Porque recordemos que la lengua era diferente, las culturas eran diferentes, la religiosidad era diferente. Muchos misioneros españoles se veían como intentando evangelizar una cultura que desconocían y por eso no lograban muchas conversiones. Ahora, si en este contexto histórico se produce este llamado acontecimiento guadalupano, el encuentro de la Virgen de Guadalupe con un indígena llamado Juan Diego, que fue canonizado por Juan Pablo II el 31 de julio del 2002. Inicia una nueva era de evangelización, una nueva era de conversiones. María, la estrella de la evangelización, en solo 3 días, del 9 al 12 de diciembre de 1531, apenas 10 años después de la conquista, retoma lo bueno de los indígenas y lo bueno de los españoles, dos culturas profundamente religiosas y profundamente distintas, ¿sí? Lo primero, entonces, la primera enseñanza que nos va a dejar la Virgen es
tener esta capacidad de unir lo diferente. Como decía Baltasar, la verdad es sinfónica. Sí, la Virgen sabe tomar lo bueno de los españoles y lo bueno de los indígenas. Y nosotros también tenemos que saber tomar lo bueno de las demás personas, ¿sí? Como decía San Pablo, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Lo segundo es el modo en que la Virgen utiliza para evangelizar. Recordemos cómo fue así rápidamente. La Virgen se le aparece a Juan Diego desde el cerro, lo llama y le dice que necesita que le construya un templo. Juan Diego se va al obispo, le dice que la Virgen quería un templo, el obispo no le cree, vuelve Juan Diego, le dice a la Virgen insiste, le dice que vaya de vuelta, el obispo le pide un signo de que realmente era la Virgen la que se le aparecía, y en la tercera vez Juan Diego tiene un problema porque enferma al tío, y él, queriendo buscar un sacerdote, esquiva el lugar de las apariciones marianas de la Virgen, el cerrito, y la Virgen le sale al paso y le dice: hijo mío, yo conozco la enfermedad que tiene tu tío, no temas esa enfermedad ni ninguna otra cosa o algo angustioso, acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Y le dice que confíe en ella y que vaya a ver al obispo. Juan Diego recoge unas flores de Castilla, como le indica la Virgen, y va a ver al obispo, la lleva sobre su tilma. Cuando suelta la tilma, las rosas se convierten en una imagen que queda grabada en la tilma y ahí el obispo cree. Entonces se construye un pequeño oratorio y más adelante se construye una iglesia. En esta aparición podemos destacar dos cosas más que podemos aprender. En primer lugar, que Dios se vale de cosas pequeñas para generar conversiones grandes. ¿Sí? Dios se vale de instrumentos pequeños, una tilma, un indiecito. Lo que no lograron todos los españoles, los misioneros, lo logró la Virgen con un indiecito y un poco de rosas. A partir de ese momento, cuando la Virgen se le aparece a Juan Diego, cuando se construye el oratorio, cuando los indios ven esa imagen de la Virgen, que era una Virgen morena, con los rasgos indígenas, ellos dicen: ella es nuestra madre, ella es la que estábamos esperando. Y fue a partir de ese momento, cuando los indios empiezan a escuchar la historia de Juan Diego, que empiezan a pedir, por favor, a los españoles que los bauticen. Y de bautizar a 100, empezaron a bautizar a 1000. De bautizar a 1000, empezaron a bautizar a 100.000. A tal punto que se llegó a bautizar a millones de indios, porque la Virgen así lo quiso, ¿sí? Los indios reconocieron en María a una madre, y los indios que habían perdido el sentido religioso, aquellos que ofrecían sacrificios humanos, y que habían sido conquistados por los españoles y que habían perdido un poco este sentido porque dijeron: bueno, nosotros dejamos de ofrecer sacrificio humano y sin embargo las cosas siguen como están. Entonces, ¿qué sentido tuvo todo el esfuerzo que nosotros hicimos? La guerra, el ofrecer sacrificios humanos y las cosas siguen igual. Muchos se suicidaron porque no encontraron un sentido a sus vidas. A través de la Virgen, el indio vuelve a encontrar un sentido a su vida y vuelve a entender que la salvación está cerca de ellos, ya que estamos en tiempo de Adviento, la salvación está cerca. Tenemos una madre que nos ama y que nos mira con amor. ¿Sí? La mirada de María de Guadalupe logra la conversión de millones de indígenas. Bueno, ¿y cómo se dio eso? Entonces el segundo mensaje es los medios simples que usa Dios. Bueno, a partir de ese momento, los indios empezaron a caminar kilómetros y kilómetros para poder bautizarse. Aprendían el latín, esperaban durante días y quizás meses a poder recibir el bautismo, caminaban kilómetros sin comida y sin bebida con tal de poder bautizarse. Y aún más, muchos ancianos que andaban en bastón pedían que se los llevaran sobre camillas durante 10, 15, 20 kilómetros para encontrar un sacerdote
sacerdote que los confiese. Pasaba un sacerdote español y atrás había 2000 indios que los seguían. Imagínense lo que fue el acontecimiento guadalupano para nuestra querida América. Cómo cambió la historia, algo tan sencillo. Y la tercera enseñanza que nos va a dejar la Virgen es que nosotros tenemos que llevar a otros a Dios y ser insistentes. Los proyectos de Dios requieren que no bajemos los brazos, ¿sí? El indio buscaba a otro indio, ¿sí? Y le decía, bueno, hemos encontrado a la Virgen, hemos encontrado a Jesús, ¿sí? Y llevaban a otros a bautizar y se iban compartiendo este evangelio. Nosotros también estamos llamados a compartir el evangelio, a llamar a otros a que encuentren a Jesús y que lo encuentren a través de María, presentarle a un amigo o a alguna amiga el evangelio, invitarlo a la iglesia, invitarlo a confesarse, regalarle un rosario, alguna imagen de la Virgen, pero este sentido de ser insistente, de no bajar los brazos, como le dice la Virgen, la tercera fue la vencida, pero Juan Diego a la primera el obispo no lo escuchó y lo hizo esperar durante horas ahí parado. La segunda tampoco. Y la tercera, cuando Juan Diego ya estaba como queriéndose evadir de la misión por atender al tío, la Virgen se le aparece y le dice, no, vos tenés que confiar en mí, que mi tío está bajo mi manto, bajo mi cuidado, tu tío está bajo mi manto. Entonces, vamos a recordar los 3 mensajes que hoy nos enseña la Virgen. El primero, saber sacar lo bueno del otro, ¿sí? Aprender a unir los corazones, a ser factor de unidad y no de división. Lo segundo es entender que Dios se vale cosas sencillas para hacer su obra y su obra es grande. A ser humilde y pequeño para ser instrumento de Dios. Y lo tercero es a no bajar los brazos, a ser insistente, entender que a veces los proyectos de Dios requieren el don de la perseverancia. Esto se lo pedimos a María diciendo, Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Que Dios los bendiga y la Virgen María los cubra con su manto. Amén.